Los filtros en Excel son una de las herramientas más útiles y usadas, ya que nos permiten analizar los datos de forma rápida. Gracias a los filtros podemos juntar o separar datos, crear un orden preestablecido o reunir celdas según diferentes criterios, entre otras muchas cosas. Filtrar datos en una hoja de cálculo significa constituir condiciones para que solo se enseñen ciertos datos. Se hace para que sea más fácil enfocarse en la información determinada de un gran conjunto de datos o de una tabla de datos. El filtrado no elimina ni cambia los datos, simplemente modifica qué filas o columnas exhiba en la hoja de cálculo de Excel activa. Podemos usar filtros automáticos u operadores de comparación integrados como mayor que o los 10 mejores en Excel para mostrar los datos que deseamos y ocultar el resto. Una vez que filtramos datos en un rango de celdas o tabla, podemos volver a aplicar un filtro para obtener resultados actualizados o borrar un filtro para volver a mostrar todos los datos. Es por ello que es fundamental conocer bien cómo trabajar los filtros en Excel, porque esconden muchas funciones que seguramente nunca hemos usado antes. Es por eso que en esta lección enseñaremos cómo activar los filtros en Excel. Por ejemplo, en la siguiente hoja observamos los datos de clientes de una empresa. ¿Cómo podemos tener una vista de todos los clientes de Brasil? Eso sería una tarea muy difícil de lograr si no tuviéramos la facilidad de crear filtros en Excel. Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplan con ciertas condiciones. Para que el autofiltro de Excel funcione correctamente, el conjunto de datos debe incluir una fila de encabezado, con los nombres de las columnas como se muestra. Una vez que los encabezados de las columnas esté cada uno con su título, seleccionamos cualquier celda dentro del conjunto de datos y usamos uno de los siguientes métodos para insertar el filtro. Existen diferentes métodos o formas para insertar la herramienta de filtro en Excel y todas tienen la misma función. La primera forma es desde la pestaña Datos. En el grupo Ordenar y filtrar, hacer clic al botón Filtro. Al hacer clic al botón Filtro, las flechas desplegables aparecen al lado derecho de cada título de columna. Esto indica que el filtro se ha activado, pero que aún no se ha aplicado. Para desactivar el filtro, solo debemos hacer clic nuevamente al comando filtro que se encuentra en el grupo Ordenar y filtrar. Y de esta forma se desactiva, como podemos observar. La segunda forma de activar el filtro es desde la pestaña Inicio. En el grupo Edición encontramos el comando Ordenar y filtrar. Al hacer clic sobre este comando se despliegan varias opciones y seleccionamos el comando o la opción Filtro. De igual manera aparecen las flechitas al lado derecho de cada título de cada columna. Una tercera forma de activar el filtro es con la combinación de teclas Control-Shift-L. Al presionar estas tres teclas al mismo tiempo, se activa el filtro en los encabezados. Y otra manera de crear un filtro es transformar nuestros datos en una tabla. Para ello, en lecciones anteriores hemos explicado cómo convertir un rango de datos en tabla. Pero recordemos que cuando nosotros creamos una tabla, automáticamente se crea el modo de filtro en los encabezados. Y esta es la forma más utilizada en general para aplicar los filtros. Para crear una tabla solo tenemos que seleccionar el rango de datos que a nosotros nos interesa o hacer clic en cualquier celda de la tabla o del rango. También podemos crear si seleccionamos cualquier celda del rango, como volvemos a mencionar. Para insertar la tabla solo tenemos que hacer clic en la pestaña Insertar y luego hacer clic al comando Tabla del grupo Tabla. Luego aceptamos y en ese momento podemos observar
que ya lo convirtió en tabla y automáticamente nos fijamos que en el encabezado ya aparece la flechita de la lista desplegable. Significa que el filtro está activado, pero todavía no hemos filtrado ningún campo. Es recomendable seguir algunas pautas para trabajar con datos filtrados. A menos que haya una buena razón para ello, no debemos suprimir una hoja de cálculo compartida con filtros activos. Es posible que otros usuarios no se den cuenta de que el archivo está filtrado. Aunque podemos depurar en varias columnas al mismo tiempo, estos filtros son aditivos, no exclusivos. En otras palabras, filtrar una lista de contactos para mostrar a todos en el estado de California y que sean mayores a 60 años, le otorgará a todos los mayores de 60 años en California. Tal filtro no revelará a los 60 años o los californianos. Los filtros de texto complejo funcionan tan bien como los datos subyacentes lo permitan. Debemos tener cuidado al ordenar los datos filtrados. La clasificación de los datos parcialmente filtrados llevará a una reestructuración del archivo de datos, una situación que por lo general es mejor evitar. Si debemos organizar un conjunto de datos filtrados, será mejor transcribir los datos filtrados en una nueva hoja de trabajo y luego ordenarlos. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.